en el capítulo 22, uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Cómo un salmo muy citado en el Nuevo Testamento? Pues el Salmo 22 es un salmo mesiánico que habla de nuestro Señor Jesucristo, de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, de todo lo que nuestro Señor Jesucristo pasó en esa cruz del Calvario, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, y también habla de esa esperanza de victoria. Y está anterior al Salmo 23, ¿verdad? Uno de los salmos que más estudiamos y uno de los salmos que más nos llena de confianza en nuestro Señor Jesucristo, el Salmo 23. Atrasito tenemos este Salmo 22, el más citado en el Nuevo Testamento. Y empieza así. Un salmo de David. Es David, el rey David, el que lo escribió. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Vemos aquí la angustia, el dolor, la aflicción. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, Mateo 27, 46, dice la palabra de Dios: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este nos habla de ese gran dolor, de esa aflicción que estaba pasando nuestro Señor Jesucristo ahí en el cruz del Calvario, hermanos. Y viene a nuestra mente nosotros también cuando pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida, por mucho dolor, por sufrimiento, por aflicción. Llegamos a pensar que Dios nos ha desamparado. Pero ahorita vamos a ver que no es así, que Dios siempre ha estado ahí. Dios permite que pasemos por sufrimientos, que pasemos por dolor, pero Él no nos abandona, hermanos. Él está con nosotros si nosotros confiamos en Él. Era algo necesario esto que nuestro Señor Jesucristo estaba pasando. Ese gran dolor que estaba, todo lo que estaba sufriendo en su cuerpo. Dice el versículo 3: pero tú eres santo. Aquí vemos: pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. La confianza, hermano. Aquí vemos cómo empieza este salmo, mostrando el dolor, la aflicción que el Señor estaba pasando en ese momento. Pero muestra en el versículo 3 en adelante la confianza en Dios. Tú libraste a nuestros padres, dice.
Esperaron a ti y tú los libraste. Sabemos que Dios es fiel, hermano. Dios cumplió las promesas al pueblo de Israel. Lo libró de la esclavitud de Egipto. Los llevó a la tierra prometida. Dios cumple sus promesas. Cumplió su promesa a Abraham. Y David, el que escribe este salmo, sabía quién era Dios, que era un Dios fiel, que cumple su palabra. Por eso dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Hay una esperanza. Él tiene confianza en Dios. Jesús sabía, hermanos, que Él no terminaría en esa cruz. Resucitó de entre los muertos. Al tercer día se cumplió la palabra de Dios. Resucitó de entre los muertos y después ascendió al cielo. Dice el versículo 6, hermano. El versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Vean, hermano, despreciado del pueblo. Todos los que me ven se encarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Dice el salmista, mas yo soy gusano y no hombre. ¿Cómo lo estaban tratando, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo? Oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Recordemos lo que nuestro Señor Jesucristo, tantos milagros había hecho entre el pueblo de Israel. Mucha gente, multitudes, miraron los milagros que Él hacía. Daba la vista a los ciegos, sacaba los demonios de las personas poseídas, a los paralíticos los hacía brincar, los hacía caminar, resucitaba a los muertos. Tantas maravillas que todas estas multitudes habían visto, hermanos, y ahora lo estaban despreciando. Ahora lo habían llevado a la cruz. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me encarnecen. Mateo 27, 39, vamos nuevamente al Nuevo Testamento. Esta profecía de nuestro Señor Jesucristo, profecía mesiánica, se cumplió en Cristo Jesús. ...27:39... y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Estas personas que estaban ahí alrededor de Él se estaban burlando de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 15, 29 también. Dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va,
Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Todos los que me ven se encarnecen. Estaban burlándose de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Lucas también, Lucas 23:35, dice también, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Bueno, si nuestro Señor Jesucristo hubiera querido, ¿verdad? Él acaba con todos en ese momento. Él acaba con el mundo entero. Él es el Creador, el Todopoderoso. Tenía todo el poder, pero lo que estaba haciendo era necesario para darle una oportunidad de salvación a la humanidad, para perdonar sus pecados a través del Evangelio. Estas personas no sabían el propósito de por qué nuestro Señor Jesucristo estaba ahí en la cruz sufriendo. Ellos se burlaban, meneaban la cabeza. Va, decía, a otro salvó y no puede salvarse a sí mismo. Se encomendó a Jehová, dice el 22:8 del Salmo, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí, decía el Padre Celestial. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Dice el versículo 9, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. El salmista, hermanos, sabía que Dios era fiel. Decíamos ahorita que cumplió las promesas que le hizo al pueblo de Israel. David lo sabía muy bien. Cumplió las promesas a sus padres, a sus ancestros. Y ahora dice que desde el vientre de su madre, Él es su Dios, que Él lo estaba cuidando desde antes que naciera. Por eso puede decir confiadamente, como dice aquí, ¿verdad? No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre. Tú eres mi Dios, le dice. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Dice también ahí en el versículo 12, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. David, hermanos, siendo pastor de ovejas en su juventud, él sabía los peligros que había en los campos, allá en el monte, que había toros, había leones, había lobos.
había osos también. David sabía de todos estos enemigos de las ovejitas. Y como pastor, él sabe que Dios lo puede librar de todas esas cosas, como David libraba de los peligros de esas bestias a las ovejas. Me han rodeado muchos toros, dice, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Esta profecía nos habla de los enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Los sacerdotes, los sumos sacerdotes, hermanos. Los gobernadores. Los judíos que no creían en Él. Me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. ¿Quién es el que anda, hermanos, como un león rugiente, buscando a quien devorar? Satanás, dice la palabra de Dios, ¿verdad? El diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y dice aquí, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Recordemos que el diablo es el adversario, es el engañador, el padre de mentira. Y estos enemigos de nuestro Señor Jesucristo abrieron su boca, dice, como león rapaz y rugiente. ¿Y qué era lo que decían estas personas sobre nuestro Señor Jesucristo? Decían mentiras. Decían mentiras para que fuera castigado, para que fuera condenado en la cruz. Como león rapaz y rugiente. Como el diablo, que es el padre de mentira. Enemigos terribles de nuestro Señor Jesucristo. Y así lo dice el salmista David, esos enemigos que también había allá en el campo cuando cuidaba las ovejas, grandes toros de Basán, leones, ¿verdad? Rapaces y rugientes, los romanos, los judíos que no creían en Él. Dice el versículo 14, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Qué tremendo castigo, hermanos, qué sufrimiento, qué dolor estaba pasando nuestro Señor Jesucristo. He sido derramado como aguas. Imaginen toda esa sangre brotando del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, después de recibir esos azotes tremendos que recibió. Esa sangre que ahora nos salva, nos vivifica, nos santifica. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se desconyuntaron. Los huesos, hermanos. Y cómo duele cuando a alguien se le sale un hueso de su lugar. Mucho dolor, mucho sufrimiento. Ahora dice, todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Algo terrible, ¿verdad? Terrible estaba sufriendo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, hermanos, por todo el mundo, por todos los pecadores. Dice el versículo 15, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte.
Estaba en esa agonía de la muerte nuestro Señor Jesucristo. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Sus fuerzas se fueron, hermano. Perdió sus fuerzas, sus energías. Y recordemos también que le dio sed a nuestro Señor Jesucristo. Tengo sed, dijo Él en la cruz. Muchas personas han dado sus testimonios aquí en estas regiones, en el desierto. Muchos se adentran a la aventura en el desierto, pierden su comida, se acaba su comida, se acaba su agua. ¿Y qué pasa? Se deshidratan. Dicen que es un sufrimiento terrible el quedarse sin agua. Tremendo. Se acaban sus fuerzas, su aliento se va acabando poco a poco. Algo terrible. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Dice el 16, porque perros me han rodeado y me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Perros me han rodeado. Aquí hace referencia, cuando dice perros, también a sus enemigos, a esos soldados romanos también. Esas personas malas, ¿verdad? Así le llaman. Se le llama en el Nuevo Testamento también. A esas personas se le llaman perros. Dice el Apocalipsis, y los perros estarán fuera. Al igual que los ladrones, ¿verdad? Y los asesinos. Y los mentirosos. Porque perros me han rodeado. Me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Hicieron esos hoyos, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo, ahí en la cruz, en el madero, clavaron sus manos y sus pies. Qué dolor tan terrible. Imagínense cuando uno se espina, le duele, ¿verdad? Cuando uno se encaja un clavo es un dolor insoportable también. Ahora imagínate estos clavos, hermanos, que no eran clavos nada finos, ¿verdad? Entrando en sus manos y en sus pies. Y no solo eso, sino que hacían presión. Esos hoyos, y en esos clavos, hermanos, en sus manos y en sus pies, hacían presión hacia abajo. Un dolor terrible. Un sufrimiento terrible estaba pasando nuestro Señor Jesucristo. Versículo 17. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Ahí estaba nuestro Señor Jesucristo, clavado en la cruz, hermanos. Y dice, me miran y me observan. Todas estas personas ahí estaban mirándolo, observándolo, pero dice algo aquí, hermanos: contar puedo todos mis huesos. El castigo terrible que había pasado, hermanos, se le miraban los huesos a nuestro Señor Jesucristo. Qué dolor más terrible, insoportable para cualquiera de nosotros. Pero más grande era el amor de nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mateo 27:35.
Mateo 27:35. Se cumplió aquí esta profecía. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Se cumplió lo que dice este salmo, esta profecía, se cumplió al pie de la letra en Cristo Jesús. Marcos 15:24 también lo dice, Lucas 23:24, Juan 19:24. Vamos a leer Juan 19. Versículo 24, el Evangelio de Juan, que no habíamos leído, vamos a leer. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Ellos le quitaron la ropa a nuestro Señor Jesucristo. Él estaba prácticamente desnudo ahí, hermano. Qué humillación, hermano, tan grande. Todo eso pasó nuestro Señor Jesucristo por nosotros, hermanos. Versículo 19. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Pide la ayuda de Dios, hermanos. No te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Y nuestro Señor Jesucristo fue fortalecido. Recuerdo la escritura en el huerto de Getsemaní, cómo nuestro Señor Jesucristo pasaba una gran agonía ahí. Su sudor dice que era como grandes gotas de sangre. Tremendo, ¿verdad? Sufrimiento. Y Él oró a nuestro Padre Celestial. Y vinieron ángeles y le fortalecieron para seguir adelante en la encomienda. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Vemos enseguida, del versículo 22 en adelante, la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 22: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Una promesa a Dios si le salva. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, dice el salmista. El 23 dice: los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Una exhortación a alabar a nuestro Dios. El Señor es fiel y escucha, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Así nosotros, cuando clamamos a Dios, hermanos, Él es fiel y nos escucha. Dice el versículo 25: de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré
delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová a los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán, dice que adorarán todos los poderosos de la tierra, ¿verdad? Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aún el que no pueda conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. Esto último, hermanos, es la predicación del Evangelio por todas las naciones. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. Dijo nuestro Señor Jesucristo: vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones. El que creyere y fuera bautizado será salvo. El Mesías, hermanos, el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías sufrió mucho por todos nosotros, por todo el mundo. La mejor manera, hermanos, de agradecerle es entregarle nuestras vidas al Señor. Y cuando digo nuestras vidas es en todo sentido. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Cómo hacer esto, hermanos? Obedeciendo al Evangelio. La mayoría aquí hemos obedecido el Evangelio. Hemos oído el Evangelio, hemos creído a esa predicación universal del Evangelio, hemos creído al anuncio de las buenas nuevas, a lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, como dice el Salmo 22, todo lo que pasó por nosotros. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados, como dijo Pedro, ¿verdad? Aquellas personas que escucharon el Evangelio en el día de Pentecostés: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiráis el don del Espíritu Santo. Hemos confesado a Cristo como el Hijo de Dios, como nuestro Señor, como nuestro Dios. Y nos hemos bautizado para el perdón de nuestros pecados. De esta manera nosotros nos unimos a la muerte, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando salimos del agua del bautismo, nacemos como una nueva criatura para servir a nuestro Dios. Nuestros pecados quedan atrás, quedan sumergidos ahí en el agua. El viejo hombre queda sepultado ahí y nacemos como una nueva criatura. Es la mejor forma de agradecer a nuestro Dios, obedeciendo al Evangelio. Si usted quiere ser bautizado por el perdón de sus pecados, hoy puede hacerlo. Hoy sabemos el grande amor que Dios nos tiene, todo lo que Él hizo por nosotros cuando se hizo carne y vino a este mundo a morir por nosotros, todo lo que Él sufrió. Lo menos que podemos hacer es agradecer a nuestro Dios
obedeciéndole siempre y seguir en el camino hasta el final, porque Él prometió que iba a volver. Iba a haber un juicio, hermanos, y que nos iba a llevar a los que hiciéramos su voluntad con Él para vivir para siempre en el cielo. Pero los que no hagan su voluntad se perderán para siempre, dice la palabra de Dios, en ese castigo eterno. Yo creo que todos queremos ir a ese lugar que nos está ofreciendo nuestro Señor Jesucristo, que es el cielo. Él ya hizo ese trabajo difícil, Él ya sufrió por nosotros. Él fue crucificado, Él derramó su sangre, Él nos compró con su sangre preciosa, hermanos. Toca a nosotros obedecer hasta el final. Gracias por su atención, hermanos, y que Dios les bendiga.